Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema del día de hoy, los microorganismos. Pero, ¿qué son los microorganismos? Son organismos muy pequeñitos, invisibles al ojo humano, que se encargan de transmitir algunas enfermedades y también de descomponer los alimentos. Para poderlos ver, solo lo podemos hacer a través de un microscopio. Pero ojo, hay microorganismos que son buenos y también hay microorganismos que son malos. Microorganismos buenos, como los microorganismos que utilizamos para hacer el yogur, como el Lactobacillus bulgaricus, que es una bacteria y con ella hacemos yogur. O la levadura Torula lactis, que es con la que hacemos el kumis. O también tenemos el penicillium, que es un microorganismo que se utiliza para hacer la penicilina. También tenemos la Saccharomyces cerevisiae, que nos sirve para hacer la cerveza y también para elaborar el pan. Entonces, fijémonos que no todos los microorganismos son malos. Algunos de ellos son buenos. Y vamos a concentrarnos únicamente en los que son malos y nos descomponen los alimentos. Los demás los vamos a ir utilizando cuando corresponde. Entonces, estos microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser levaduras, pueden ser virus. ¿En dónde crecen estos microorganismos malos que nos descomponen los alimentos? Crecen en la piel sana y por eso es que es súper importante lavarnos las manos muy bien antes de manipular alimentos, porque a veces ellos se nos quedan o acá en esta parte de las manos o se nos queda acá entre la piel y las uñas. Por eso también es importante que tengamos un cepillo para lavarnos las uñas, esos cepillos especiales para el lavado de uñas. Entonces es importante que tengamos ese cepillo para podernos lavar bien las manos. Pero ojo, ese cepillo de las manos es como el cepillo de los dientes. ¿A quién se lo prestan? Yo supongo que ustedes no comparten el cepillo de los dientes. Entonces, si tenemos un cepillo para las manos, es solamente para mí, para cada persona. Es un cepillo que es individual. Y lo vamos a utilizar cuando nos lavamos las manos, nos cepillamos las uñas. También crecen en las heridas. Por eso, ojo, es muy importante que cuando nosotros nos cortemos, por favor, no manipulemos alimentos. ¿Por qué? Porque los podemos contaminar. Uno, se nos puede contaminar la herida a nosotros, se nos va a enconar y cuándo nos va a sanar esa herida. Y dos, nosotros al tener la herida infectada, pues vamos a estar infectando los alimentos que toquemos. Por eso cuando nos cortamos, en lo posible, es mejor no manipular alimentos. Pero si estoy en el trabajo y definitivamente me tocó, entonces hay que limpiarnos muy bien la herida, cubrirla y ponernos guantes para poder manipular los alimentos. Que la herida por ningún motivo tenga contacto con los alimentos. Ojo porque miren, ya nos sucedió un caso en Bogotá hace muchos años, una empresa que hacía jamones. Resulta que en esa empresa que hacía jamones, cuando eso no estaba tanto el programa de manipulación de alimentos, entonces simplemente alguien se cortó y ese alguien, pues listo, nos curamos, nos echamos ahí algo para que pare la sangre y siguió trabajando. Resulta que la herida se le empezó a afectar, pero esa persona seguía trabajando. De repente, con el paso de los días, hubo una intoxicación alimentaria. ¿Y cómo supieron? Pues porque varias personas empezaron a enfermarse. Y cuando empezaron a mirar, venga, ¿qué tienen en común todos los que se están enfermando de lo mismo? Entonces resulta que todos tenían en común que habían comido jamón. Bueno, ¿y dónde compraron el jamón?
Entonces se fueron hasta la empresa, miraron la materia prima espectacular, la higiene del ambiente muy bien, los equipos muy limpios, muy aseados, no encontraban por ninguna parte el problema. Entonces dijeron, venga, vamos a mirar las manos, cada uno va a colocar sus manos acá y vamos a hacer un análisis microbiológico. Y al hacer el análisis microbiológico encontraron unos microorganismos en la mano de una persona. Y le dijeron a esta persona, venga, muéstrenos la mano. Resulta que la herida ya estaba casi sana, pero se hubo la evidencia de que se había cortado. Y los microorganismos provenían de esa herida. Entonces, por favor, les repito, en lo posible, si se cortan, no manipulen alimentos. Si definitivamente tocó manipular alimentos, límpiense la herida, cúbranla y por favor utilicen un guante para evitar que tengan contacto con ese alimento. También esas bacterias crecen en los alimentos. Recuerden que en la clase pasada les decía, ojo, si los alimentos empiezan a ya descomponerse, o vienen con moho, por favor, hay que retirarlos, no debemos utilizarlos. ¿Por qué? Porque empezamos a tener contaminación cruzada. ¿Qué es contaminación cruzada? Que los microorganismos vienen en un alimento y se pasan para el otro alimento. Entonces, si viene una fruta con moho, como la que les mostré cuando hablamos de alimentos fraudulentos, pues si la pongo en contacto con otra fruta o con otro vegetal, pues se van a pasar los microorganismos para ahí y vamos a generar una contaminación cruzada. Por eso es importante que los alimentos que nosotros utilicemos para procesar, para hacer, trabajar en el restaurante, para hacer la ensalada de frutas en la casa, para lo que vayamos a hacer, estén en buen estado. Miremos cada uno de estos microorganismos. Hablamos de bacterias, hongos, levaduras, entonces, y virus. Entonces, miremos algunas características de ellos. Pues ya lo dijimos, no se pueden ver a simple vista. Tienen para ellos vivir necesidades semejantes a las nuestras. Necesitan alimentarse, necesitan agua, necesitan temperatura y ahorita vamos a mirar que hay algunos microorganismos que crecen a diferente temperatura, algunos necesitan aire, otros no, y pues el alojamiento que todos requerimos. Reproducen fácilmente en condiciones favorables. Y yo les decía a ustedes, bueno, uno, no tengamos alimentos que estén empezando a descomponerse porque nos van a generar contaminación cruzada. Dos, ojo, si los alimentos no se lavan y se desinfectan, también nos pueden generar contaminación cruzada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les decía, por favor, no me vayan a descongelar los alimentos, dejarlos por allá en el mesón y después a las 3 y 4 horas vuelve otra vez el alimento para el congelador. ¿Qué sucede ahí? Que además de que está perdiendo temperatura, él se está empezando a descomponer y se está contaminando con todos los microorganismos que hay en el ambiente. Entonces, ¿yo qué hago? Lo descongelo, se contamina con microorganismos y esos microorganismos se van para el congelador y ahí hago una contaminación cruzada. Pues por eso tampoco es bueno descongelar los alimentos en la parte de afuera de la nevera. Por eso les decía, si van a descongelar, entonces saquen del congelador a la parte más bajita de dentro de la nevera para que él pierda frío y no se descomponga y no se contamine. Y debe estar debidamente empacado o en una taza que tenga tapa para evitar contaminación cruzada. Algunos de estos microorganismos producen sustancias tóxicas y ahora lo más adelante lo vamos a ver, que envenenan los alimentos y lo que hacen es que se van en los alimentos y nosotros somos los que los consumimos y nos envenenamos. Afortunadamente causan sabores y olores agrios. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque como huelen feo o agrio o tienen un sabor agrio, pues nosotros lo rechazamos. O sea, cuando lo vamos a comer, uy, esto está como descompuesto, uy, esto me sabe raro. Entonces, eso es un signo de alarma para nosotros y es una ventaja porque entonces no los consumimos. Tenemos algunas bacterias, como por ejemplo las coliformes. Los microorganismos coliformes, que son unas bacterias, ellos crecen es un indicador de materia fecal.
Entonces, puede estar en agua que esté contaminada. ¿Por qué no? Pues porque el agua viene de los ríos, por ahí pasan animalitos y se va a contaminar. Por eso es importante que el agua que utilicemos sea del acueducto porque es un agua que ya está tratada. Ojo, por eso es importante que nosotros, manipuladores de alimentos, nosotros los que tenemos contacto de alimentos, cuando vamos al sanitario, no, cuando salgamos de hacer nuestras necesidades corporales, nos lavemos las manos con jabón y si tenemos desinfectante las desinfectamos, sino mínimo con jabón. Y nos sequemos preferiblemente con toallas de papel o con calor. ¿Para qué? Para evitar estas coliformes. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a sacar de nuestro organismo cosas que no nos sirven, como para qué vamos a pasárselos a los alimentos. Hay casos, y también sucedió en Bucaramanga hace muchos años, entró a Bucaramanga lo que se conoce como los cholados. Y en esa época eso era el boom, todo el mundo compraba cholados, eso era lo nuevo, pero estoy hablando de hace muchos años. Y resulta que de repente aparece un aviso en la prensa. Los cholados de Bucaramanga tienen materia fecal. ¿Ustedes qué se imaginan? O sea, todo el mundo de una vez se imaginó lo que ustedes están pensando. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Lo que realmente sucedió es que las personas que estaban elaborando los cholados no se estaban lavando las manos. Y cuando fueron y les hicieron un análisis microbiológico de la mano, porque eso hace parte de los controles que se deben hacer en las empresas de alimentos, les hicieron un análisis de las manos, salieron bacterias coliformes. Y como son indicadores de materia fecal, de presencia de materia fecal, pues entonces de una vez se prendieron las alarmas. Lo que sucedió es que ellos no se estaban lavando las manos. No que hubiese materia fecal en muchos lados, sino que habían esos microorganismos porque las personas que los estaban haciendo no se estaban lavando las manos. Entonces, por eso es importante que yo cuando voy al sanitario me lave las manos una vez termine de hacer mis necesidades y me lave las manos con agua y jabón. No, pero es que como a mí nadie me mira, entonces yo salgo y simplemente me limpio la ropa. No, porque después esa ropa tiene contacto con algo que puede generar contaminación cruzada. Lávense las manos bien con agua y jabón y se secan con una toalla de papel o con un secador de calor. Pues por favor. ¿Por qué? Porque si no van a aparecer las coliformes y nos vamos a intoxicar. No nos vamos a morir, pero sí vamos a pasar un mal rato porque nos va a dar vómito, diarrea, vamos a estar muy mal. Entonces yo les pregunto, ¿a usted le gustaría que a sus hijos o a su papá o a su mamá o a su familia le suceda esto? Yo creería que no. Entonces mi invitación es a que cuando vamos al sanitario, por favor, cuando terminen de hacer sus necesidades, lávense las manos con agua y jabón para evitar la presencia de estas señoras coliformes. Otra bacteria también bastante peligrosa es la salmonela. La salmonela es una bacteria que hay gente que se muere por intoxicación con salmonela. No todos, pero sí hay gente que se muere con la salmonela. Entonces, y el que eh, no muere, pues entonces queda con problemas digestivos ya de por vida. Por eso es importante que nosotros manejemos una excelente higiene. Ella no aparece así de chévere en cualquier lado, no. Para que haya salmonela, tiene que haber unas condiciones de higiene terribles. Entonces, por favor, mantengamos las cosas muy limpias para evitar que esta salmonela esté aquí. También, ojo, nosotros las amas de casa somos muy ahorrativas y entonces aparecen la gente que vende los huevos más baratos porque tienen grietas. Entonces, pilas con eso. Los huevos no los lavamos, no los lavan en las empresas porque su cáscara es de calcio y si se tiene contacto con el agua, entonces la cáscara se empieza a descomponer, por eso no los lavan. Pero si los están limpiando o con una lija o con algún papel los están limpiando para evitar que se traigan el popó de que se recogen allá en los gallineros. Y cuando traen estos huevos, entonces si traen grietas, por esas grietas se mete la salmonela.
Y luego yo que soy muy limpia, voy, preparo los huevos, y resulta que como venían con la dieta y por dentro estaban la salmonela, entonces lo que hice fue intoxicarme con salmonela. Ojo, no estoy diciendo que en su vida nunca vuelvan a comprar huevos o nunca vuelvan a comer huevos. No, estoy diciendo que tengan cuidado y por favor no compren huevos que tengan grietas, porque el riesgo de contaminación es muy alto. Entonces, ¿cómo hago para limpiar los huevos antes de usarlos? Muy sencillo. Solamente antes de utilizarlos los pueden lavar. Pero si los van a almacenar, por favor, no deben mojarlos porque se les va a empezar a dañar la cáscara. Entonces, para que lo tengan presente. Tenemos el Clostridium botulinum. Por favor, aquí sí les pido el mayor cuidado posible. El Clostridium botulinum es un microorganismo que aparece también en unas condiciones perversas de higiene. Él, donde hay limpieza, no se amaña. Se encuentra muy rara vez, pero es un microorganismo que tiene una tasa de mortalidad muy alta. ¿Por qué? Porque él libera una toxina que se va a la sangre. La mayoría de personas que se intoxican con Clostridium botulinum es muy difícil salvarles la vida porque esa toxina se va a la sangre y la persona generalmente muere por paro respiratorio. Entonces, por favor, no es que, ay, no, entonces yo no vuelvo a comer nada porque me van a de pronto Clostridium. No, estoy diciendo, si manejamos buena higiene, no vamos a tener ese problema. Esa bacteria es muy difícil que aparezca, pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Mantener muy limpio todo y ojo con los enlatados. Cuando ustedes compren un enlatado, fíjense que no esté abombado, que la tapa no esté soplada. Si la tapa está soplada es porque puede haber algún microorganismo ahí. No necesariamente Clostridium, puede haber otro microorganismo. Entonces, si el enlatado está bombado, por favor, no lo destapen, porque si ustedes lo destapan, los microorganismos van a salir. Entonces, bótenlo en lo posible, entiérrenlo para que nadie más lo vaya a destapar, por favor. Son cuidados que debemos tener. No se trata, como digo, de irnos al otro lado y entonces yo en mi vida me vuelvo a comer un enlatado. No, les estoy diciendo es, tengan cuidado. Miren que el enlatado no vaya a estar abombado porque vamos a tener problemas. ¿Listo? Tenemos los hongos. Los hongos eso sí afortunadamente se ven a simple vista. Entonces aparecen como una película, a veces blanca, a veces verdosa, a veces azul. Entonces causan olores y sabores mohosos y entonces nosotros llegamos y decimos, uy, esto huele como a moho. El pan me huele como a moho, sabe raro, entonces lo miramos y listo. Entonces ya ahí lo detectamos afortunadamente. Algunos de ellos producen toxina. Entonces, ojo. El moho afortunadamente lo podemos ver, pero el moho es como una plantica, así como ustedes están viendo la foto. Entonces, tiene una raíz, tiene un tallo y tiene unas flores. ¿Listo? Cuando yo tengo el pan o algún bizcocho que me voy a comer está mohoso, ¿qué hago? Normalmente, nosotros ¿qué hacemos? Quitamos el pedazo del pan que está mohoso y se lo botamos al gato o al perro y nos comemos el resto. Pues resulta que como él es como una plantica, cuando nosotros quitamos el pedazo, no nos estamos comiendo el moho, el tallo y las flores, sino que nos estamos comiendo las raíces. Y entonces es la misma cosa que si nos hubiéramos comido el moho. Entonces, si un alimento tiene moho, por favor, desechémoslo. Pero ojo, no se lo botemos al perro y al gato porque el perro y el gato no tienen por qué comerse ese moho. Ellos también tienen un sistema digestivo y también se pueden intoxicar. Entonces, ¿qué hacemos con los productos que estén mozos? Simplemente desechemos, llámese pan, llámese fruta, cualquier alimento que tenga moho, por favor, ya saben, no le quiten el pedazo porque entonces ustedes terminan comiéndose la raíz. Las levaduras, que no se pueden ver a simple vista, pero ellas afortunadamente durante su crecimiento producen gas y alcohol. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque cuando nosotros vemos al producir gas, entonces los alimentos que estén empacados
podemos darnos cuenta que pueden estar contaminados. Entonces, por eso es importante, ojo, si yo compro un yogur y resulta que el yogur dice que se vence la semana entrante, pero yo cojo la del yogur de bolsa y la bolsa está a punto de estallar, ¿qué quiere decir? El producto está contaminado, no lo consuma. Si lo va a comprar, no lo compre. ¿Por qué? Porque él está contaminado, no lo destape. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está lleno de microorganismos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que crecieron algunos microorganismos que ahorita vamos a ver que no necesitan oxígeno y entonces eso hace que el producto se contamine porque quedó de pronto mal sellado, porque no le dieron una buena cadena de frío y entonces el producto se contaminó. Entonces, yo compro un yogur y la bolsa está a punto de estallar o la avena, no lo destape. Si es un yogur de vasito y la tapa está así como ya un poquito soplada, no lo destape. El producto está contaminado. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Causan sabores y olores a fermento. Por eso es que nos sirven los buenos para hacer cerveza. Estos mohos y levaduras crecen más que todo en el almacenamiento de los alimentos, en las bodegas. Ojo, tanto de materia prima como ya del producto terminado. Nos crece en almacenamiento de carnes, pollo, pescado, vegetales, frutas eh, y en condiciones húmedas. Entonces, por eso ustedes a veces llegan a un sitio como que huele a humedad. O a veces cuando no lavamos, no secamos, sí lavamos bien y desinfectamos, pero no secamos bien los mesones o la unión entre los mesones y la pared se nos forma como una lamita verde o como una lamita negra, es porque ahí hay mohos o levaduras. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta y vamos a lavar y a desinfectar muy bien y sobre todo a secar para evitar la presencia de estos microorganismos. Las personas de servicios generales, por favor, yo sé que mantener los baños secos a veces en algunos lugares es muy complicado porque las personas que circulan en esas áreas pues dejan los lavamanos mojados, no tanto el piso, pero sí los lavamanos mojados, entonces tenemos que estar pendientes de estar secando. El área donde nosotros preparemos el café pues debe estar muy limpia y sobre todo seca para evitar que haya este tipo de contaminación con mohos y levaduras. Los virus, pues yo creo que ustedes ya son expertos en virus. Acabamos de salir de una pandemia. Ellos no se ven a simple vista, son más pequeños que las bacterias y se necesitan muy pocos para producir una enfermedad. Pues, como les dije, creo que acabamos de aprender la lección en la pandemia. Ellos no se multiplican en los alimentos, pero ellos a través de los alimentos se pueden pasar para los humanos. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado. No todos los virus pasan a través de a través de los alimentos, algunos. Entonces, para que por favor tengamos muy en cuenta la higiene a la hora de preparar alimentos. No, pero es que yo lo que manejo es el filtro del café, sí, pero es que en el filtro del café se me queda húmedo y ahí pueden crecer hongos. Entonces, ojo, dejemos el filtro del café, lo lavamos bien, cuando ya termina la jornada lo desinfectamos bien para poder que no se nos vaya a contaminar y aparecer los microorganismos. ¿Qué necesitan todos estos microorganismos para vivir? Necesitan humedad y por eso hablábamos de que aparecen hongos cuando no secamos bien los mesones o cuando dejamos el otro, los trapos húmedos. A veces utilizamos, que eso ya no debe utilizarse, trapos para limpiar la mesa, ¿cierto? Entonces, esos trapos que utilizamos para limpiar la mesa, por favor, debemos estarlos lavando constantemente, porque a veces vamos y limpiamos una mesa y con ese mismo trapo vamos y limpiamos la otra. ¿Y qué hicimos? Pues fácil. Los microorganismos que estaban en la de allá, oigan, señores microorganismos, monten al trapo porque nos vamos para la otra mesa y se van para la otra mesa. Y luego pasamos a la otra, entonces lo que hacemos es un paseo de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Limpiamos una mesa, lo lavamos bien ese trapo, limpiamos la otra. Y cuando terminemos, por favor, sobre todo cuando terminan la jornada de trabajo, si utilizan trapos, lávenlos y desinféctenlos muy bien, déjenlos desinfectados y extiéndalos para que ellos se sequen. También necesitan alimento.
como nosotros, y entonces por eso es que ellos están presentes en la comida. Necesitan tiempo, ellos tienen todo el tiempo del mundo para únicamente crecer y comer y reproducirse. No es más lo que tienen que hacer. Temperatura, ya vamos a mirar que algunos crecen en calor, otros crecen en frío. Aire, algunos necesitan aire, otros no necesitan aire, oxígeno. Entonces, miremos, ojo, hay microorganismos que les encanta el calor y son los termófilos. Pues, ojo, cocinemos esto, que eso ahí no crece nadie. Ojo, pilas. Ahí se me mueren los mesófilos y los ciclófilos, pero los que les gusta el calor, que son los termófilos, están pero felices porque a ellos les encantan las altas temperaturas, que haga mucho calor, les encanta el calor. Entonces el cuento de que dejemos cocinar eso por allá un buen tiempo para que no quede nadie, eso no es cierto. Allá pueden crear, quedar los termófilos. También tenemos unos microorganismos que no les gusta el frío, pero tampoco les gusta el calor, les gusta así como el clima fresquito. Y eso se llama mesófilo. Entonces, cuando nosotros calentamos algo, cuando nosotros servimos algo, ¿quiénes se me van a morir? Los mesófilos. O cuando nosotros metemos al congelador algo, ¿quiénes se me van a morir? Los mesófilos. ¿Listo? Los termófilos les encanta el calor, los mesófilos les encanta el clima medio. Y tenemos los cicrófilos. Los cicrófilos son los que les encanta el frío, adoran el frío. Entonces metamos todo al congelador porque en el congelador no crece nadie. Lo siento, en el congelador, ¿quiénes crecen? Los cicrófilos. Entonces, ojo, hay microorganismos que les gusta el frío y se van a bañar y van a estar felices en el congelador. Hay microorganismos que les gusta el calor y entonces van a estar felices cuando ustedes ponen a hervir las cosas. ¿Qué quiere decir? Que debo tener mucho cuidado con las temperaturas que estoy manejando. Entonces, ojo. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Muy fácil. Cuando nosotros calentamos un alimento, ¿qué hacen con la leche? La leche lo que hacen es que la calientan muy rápido y al calentarla muy rápido a una temperatura de 90, 100, 110 grados, pues entonces los microorganismos cicrófilos, los del frío y los mesófilos se van a morir. Y me quedan los que les gusta el calor. Entonces después, tan pronto llega a una temperatura alta, esto estoy hablando de segundos, entonces, de una vez bajan la temperatura, hacen un choque térmico. Y al hacer ese choque térmico se van a morir los termófilos, los que les gusta el calor. Entonces, esa es la manera como a nivel industrial se controlan los alimentos. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Pues muy fácil, teniendo higiene, porque a ninguno de ellos les gusta la higiene, a ellos no les gusta la limpieza. Entonces, teniendo buena higiene en la casa, en la cocina, lavando y desinfectando los vegetales. De esta manera evitamos que crezca. Entonces, ojo con que cocinemos porque ya no va a quedar nadie o congelemos porque no va a quedar nadie porque des en cuenta que sí queda. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros en la cafetería manejamos los calentadores. ¿Por qué? Porque en los calentadores los microorganismos se amañan. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Rotar rápido el producto. Es decir, que si yo saqué unas empanadas a las 8 de la mañana, a las 10, 11 de la mañana ya esas empanadas han salido. Es decir, debo hacer la cantidad que necesito, que yo más o menos ya sé que en promedio los lunes se vende tanto, los martes se vende tanto, entonces para que no me vaya a quedar por ahí una empanada dando vueltas desde las 6 7 de la mañana hasta las 12 del día, que vayamos rotando el producto. Tenemos microorganismos que necesitan oxígeno como nosotros para vivir y entonces se amañan en todos los alimentos que puedan estar en contacto con el aire. Pero tenemos microorganismos que no necesitan oxígeno como los que le acabé de nombrar ahorita cuando pasa con el yogur. Ojo que eso no solo pasa con el yogur, cualquier alimento que ustedes vean que ya está bombado, así la fecha de vencimiento diga que es la semana entrante o el mes entrante, el hecho de que esté soplado, ¿qué quiere decir? Está contaminado, por favor no lo consuman. Entonces, porque hay microorganismos que son anaerobios, o sea, que no les gusta el aire y eso hace que me contaminen los alimentos. Y tenemos los halófilos, que son los que adoran, les encanta la sal.
Entonces eso pongamos allá la carne oreada, que eso allá no crece ningún microorganismo. Mire quiénes pueden crecer allá. Los halófilos, los amigos de la sal. Ojo, no estoy diciendo que no vuelvan a comer carne oreada. Estoy diciendo que si la compran, se fijen de dónde viene esa carne, que haya sido oreada en condiciones higiénicas. O que si yo la voy a hacer, pues tenga las precauciones necesarias para que esa carne no se me vaya a contaminar. La Organización Mundial de la Salud, que es la organización a nivel de todo el mundo que maneja la parte de la salud, nos hace algunas recomendaciones para mantener la inocuidad de los alimentos. ¿Qué nos dice? Primero, mantenga la limpieza, mantenga todo higiénico para evitar que haya microorganismos. Ojo, mantengamos las neveras limpias. Yo sé que las personas que manejamos servicios generales, pues tratamos de mantener todo limpio, pero hay personas que llegan y meten en las las cosas a la nevera como caigan y pues nos pueden generar una contaminación. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues tratar de que una opción, decirle a esa persona, mire, debemos mantener la nevera organizada porque podemos generar una contaminación cruzada, o cuando veamos que las personas ponen las cosas mal en la nevera, entonces nosotros organizarlas de tal manera que no se nos vaya a generar contaminación cruzada. Ojo, separemos los alimentos crudos de los cocidos, en especial cuando los tenemos en la nevera. ¿Por qué? Porque podemos generar contaminación cruzada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todo lo que mantengamos en la nevera, en lo posible, manténganlo tapado o manténganlo en una bolsa, manténganlo de tal manera que quede aislado los demás alimentos para que no se me vaya a contaminar. Y recuerden que los lácteos no solo se me contaminan con microorganismos, también se me contaminan con olores y sabores porque ellos cogen los olores y los sabores que están por ahí en el ambiente. Debemos cocinar completamente los alimentos, evitemos dejar alimentos medio cocer porque podemos correr el riesgo de que se nos descomponga. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, es decir, o mantengámoslos fríos o mantengámoslos calientes, evitemos las temperaturas intermedias. Y si utilizamos calentadores, porque yo trabajo en la cafetería o porque en el restaurante utilizamos calentadores, tratemos de rotar el producto lo más rápido que se pueda para evitar que esos productos se nos empiecen a descomponer. Usar agua y materias primas seguras. Entonces, el agua podamos garantizar que está limpia. Cuando nosotros vamos a hacer el café, pues que el agua esté que sea del acueducto por lo menos, y que el filtro que está ahí para preparar el café, pues que esté lavado y desinfectado. Por favor, las señoras del tinto, desinfecten ese filtro cada vez que terminen su jornada de trabajo, por favor. Y entre cada vez que van a preparar café, pues por lo menos lávenlo y lávenlo muy bien para evitar ese tipo de contaminaciones. No empecemos a pasar las bacterias de un lado para otro. No, pero ¿qué vuelve el problema si ahí el agua es caliente, el agua hierve? Sí, pero no se les olvide que en el agua caliente puede haber termófilos. Entonces, por favor, mucho cuidado con los filtros. Bueno, ya una vez hemos hablado de estos microorganismos, miremos cuál es la tarea que debemos hacer, cuál es la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a decir qué microorganismos pueden crecer en el área donde usted trabaja. Si estoy hablando de los señores de la cafetería o de los del restaurante, señores o señoras de la cafetería o restaurante, pues cuáles crecen ahí en el restaurante. Si estamos hablando de las señoras de servicios generales, cuando hablamos de servicios generales, hablamos de la cafetera, hablamos de la nevera, hablamos de la cocina, hablamos del área de los baños. Entonces vamos a decir, y tengo personas aquí también que trabajan que de alguna manera manipulan alimentos, pero que generalmente están es en la casa. Entonces, si yo no trabajo en un restaurante, si yo no trabajo en una cafetería, si no soy de servicios generales, entonces vamos a hacer el ejercicio en la casa, en la cocina de la casa. Entonces, ¿qué microorganismos pueden crecer en la cocina de la casa? ¿Sí? Entonces, bueno, que pueden crecer bacterias, que pueden crecer hongos, que pueden crecer levaduras, ¿cierto?
o que pueden haber coliformes. Entonces me van a decir qué microorganismos pueden crecer ahí en su área de trabajo o en su casa. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué creen ustedes que se está contaminando y qué puedo hacer para evitar? Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Es que en mi casa pueden crecer bacterias porque nosotros no lavamos y desinfectamos los vegetales. Ya dije que pueden crecer bacterias. ¿Por qué? Voy con la segunda pregunta, entonces, porque yo no lavo y desinfecto los vegetales y los almaceno en la nevera como cae. Y a la vez estoy generando contaminación cruzada. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Entonces, lavar los vegetales y desinfectarlos antes de utilizarlos para evitar que haya crecimiento de bacterias. Listo, ya ahí me quedó la tarea. Entonces, fíjese que fue muy sencillo. ¿Qué microorganismos crecen? Bacterias. ¿Por qué sucede esto? Porque no lavo y desinfecto los vegetales. ¿Y qué puedo hacer para evitarlos? Lavarlos y desinfectarlos. Listo, quedó la tarea. ¿Cómo vamos a enviar la tarea? Ya lo sabemos. Pueden escribirme en el WhatsApp la tarea, las respuestas a estas tres preguntas, o pueden grabar un audio y me lo envían a través del audio grabado, o escriben en un cuaderno la tarea, la respuesta a las tres preguntas, toman la foto y me la envían al WhatsApp. Entonces ya saben que todo lo manejamos por WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la escriben en el WhatsApp y yo por ahí les voy a resolver sus dudas. Quedo atenta al envío de sus actividades y a cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.